En algún momento surgió un meme donde se refería a... Bueno, no es un meme, perdón. Es una caricatura de Hernández. Ya saben, el puerquito con traje, no sé qué represente, tal vez a los empresarios, pero es una idea. Dice, no me enoja tanto el contenido de los libros de texto gratuitos, me enoja más que sea gratuitos o algo así, a ver si podemos rescatar esa imagen. Y alguien comentaba en ese meme, bueno, hasta ahora yo no he visto a nadie que se queje de los libros de texto gratuitos. Tal vez no, porque este muchacho que publicó eso no conocerá a algún amigo de las editoriales, pero sin duda las editoriales privadas han sido las que más pierden con esta iniciativa, debido a que la Comisión Nacional de Libros de Texto, la CONALITEC, ahora será encargada al 100% de la distribución y ensamblaje está bien dicho, sí, ensamblaje de los nuevos libros y de la elaboración y del diseño editorial y de todo, bueno, del 100% de los libros. ¿Esto qué implica? Bueno, en los anteriores gobiernos no era así, había contratos para la distribución y fabricación de los libros de texto gratuitos con editoriales como SM, Castilla y Santillana, entre otras varias. Todavía el año pasado, durante 2022, se pagó, por ejemplo, en contratos 281.9 millones de pesos a Santillana, 197 millones de pesos a SM Ediciones, 120.1 millones de pesos a Trillas y 28.9 millones de pesos a Castillo Ediciones. Bueno, híjole, está pesado y es que el mundo de los libros en realidad no es nada bonito, es el capital llegando a la cultura. No sé si ustedes tengan en cuenta esto, pero por ejemplo Penguin Random House, como en 10 años, compró a casi todas las editoriales que pudo comprar en la historia del mundo. Esto sucedía también a partir de que de que estas editoriales privadas, muchas de ellas españolas, imagínense, editoriales españolas que tenían a cargo la educación mexicana, es algo muy panista sin duda alguna. Ahorita vamos a hablar del porqué de esto. Con esta decisión también se acaba la fiesta de los libros. Hay que mencionar, por ejemplo, que otra cuestión fue que todavía este año, el 1 de junio, se elaboró una carta a nombre de que firma Fernando Revilla Gavari. ¿Quién es Fernando Revilla Gavari? Bueno, el representante de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Y en esta carta lo que manifiesta o lo que le pide a la SEP básicamente es, oye, ya es el nuevo año, va a empezar el ciclo y cómo ves cómo nos vamos a arreglar esta vez. Pues eso básicamente es lo que pide quien también es director editorial de SM Ediciones. Entonces, está canijo, están enojadas muchas personas, muchos empresarios, y ahora vamos a hablar también del enojo de la sociedad civil. Bueno, ha surgido una inconformidad con esto que acabamos de mencionar, sobre todo lo que dijimos en el primer segmento y sobre todo con lo que dijimos en el primer aspecto del contenido de los libros respecto a la inclusión, equidad de género y pues lenguaje inclusivo, que viene en lo de inclusión, ¿no? Aquí quiero empezar con una cita muy interesante. Es un poco extensa, pero vale la pena leerla. En el libro Una historia de la lectura, el argentino Alberto Mangel nos habla de dos personitas que tuvieron cierta osadía. Dice, la lectura silenciosa trajo consigo otro peligro que los padres de la iglesia no habían previsto. Un libro que puede leerse en privado, sobre el que se reflexiona a medida que el ojo desentraña el sentido de las palabras, ya no está sujeto a una inmediata aclaración o asesoramiento, ni a la condena ni a la censura. A pesar de que ya en el año 382 la Iglesia instituyó la pena capital por herejía, el primer caso de ejecución de un hereje en la hoguera no se produjo hasta 1022. Imagínense, hace 1000 años, casi. En Orleans. En aquella ocasión, la Iglesia condenó a un grupo de canónigos y nobles que, convencidos de que la verdadera iluminación cristiana solo podía venir estrictamente de la iluminación del Espíritu Santo, rechazaron las escrituras llamándolas invenciones que han escrito los hombres sobre pieles de animales. Lectores tan independientes como aquellos eran, sin duda alguna, peligrosos. Bueno,
Esto que nos dice, hablando de declaraciones y cosas por el estilo, las primeras personas a las que se les ocurrió que las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, era un texto bello, sí, pero escrito por los hombres y no por Dios, fueron condenados a la hoguera. Algo similar pasa casi exactamente 1000 años o 1001 años después de este incidente, pues los conservadores, no quisiera decirlo de esta manera porque para que no se me relacione con cierto personaje, de cabecita de algodón o cosas por el estilo, pero pues es que es lo que son. Los conservadores han dicho que estos textos pervierten a nuestros pequeños, los sexualizan, los genitalizan como si nuestros cuerpos no tuvieran órganos genitales, como si fuéramos muñecos de Barbie y Ken. Eso es lo que dice cierto sector del panismo y cierto sector conservador, como la Asociación Nacional de Padres de Familia, que ha promovido amparos contra la distribución de los libros de texto gratuitos, que en muchos casos, o en la inmensa mayoría de los casos, son básicamente los únicos textos a los que tienen acceso muchos de los pequeños y pequeñas en México. Y en este aspecto, bueno, estos señores, que es una asociación en realidad como... porque también esto es tramposo. En el juego de la derecha, tampoco quisiera decirlo así, pero pues es que es así, se han apropiado de muchas cosas, se han hecho organizaciones civiles que no son civiles sino empresariales, y organizaciones de padres de familia nacionales que no son nacionales, sino que las conforman como alrededor de 2000 padres de familia de las millones de personas que hay en el país, ¿no? En este sentido, cabe destacar que en muchos casos, estos padres de familia ni siquiera meten a sus hijos en escuelas públicas, ¿no? Y eso es algo muy irónico porque muchos de estos padres de familia tienen la posibilidad, e incluso lo hacen, de meter a sus hijos en escuela de paga con vocación religiosa, es decir, instituciones que son afines, por ejemplo, a movimientos que se ha mostrado que no precisamente tienen un buen trato con los pequeños, como la Luz del Mundo y como los Legionarios de Cristo. Bueno, ahí la paradoja de estas personas que defienden a los niños de una ideología aparentemente, no aparentemente, y de eso vamos a hablar ahorita también. Otra cosa con este contenido de los libros es que en algunos aspectos se habla de distintos movimientos sociales, como lo fue la Guerra Sucia, una persecución que se hizo a los estudiantes o a los miembros, estudiantes y activistas de la Liga 16 de septiembre, eliminándolos sistemáticamente, y eso es algo que yo no conocí, por ejemplo, hasta la universidad. Algo que no conocimos mucho, sino hasta la universidad o por algunos libros que no eran parte de los planes de estudio. Por algunos maestros también un poco rebeldes a veces. Esta situación, como la matanza del 68, que algunas veces sí se recopila, pero no se dice exactamente qué se sucedió, sino más bien qué pues pasó y ya. No se está haciendo una visión, es que eso también es muy risible, porque no hay una visión de adoctrinamiento en este aspecto. Se nos estaba mostrando una parte de la historia y ahora se muestra esa parte de la historia, es decir, nos está negando, por ejemplo, el triunfo de Felipe Calderón. Se está poniendo en perspectiva el triunfo de Felipe Calderón. No es Felipe Calderón ganó las elecciones solamente, es por qué Felipe o cómo Felipe Calderón ganó las elecciones, ¿no? No se puede borrar, desgraciadamente, el sexenio de los panistas, de los priistas, porque eso es lo que ha constituido a México hasta el momento, hasta hace 6 años. Entonces, no se está adoctrinando a nadie, se está dando una visión más amplia, una visión distinta, una visión de amplio espectro acerca de algunos acontecimientos históricos. Borrar la historia y borrar la memoria, sobre todo, es un elemento de poder que no se puede permitir, sobre todo para un gobierno que se presume democrático e incluyente. Por último, quiero cerrar con una opinión personal, y es que a mí no me molesta el contenido de los libros de texto, tanto, porque hay errores, obviamente,
hay que ver estos errores y corregirlos, pero lo que más me molesta es que no cumpla exactamente con las expectativas que me hicieron tener los conservadores de una educación comunista. Claro que estoy bromeando. Nos vemos en la próxima y estén muy bien. Hasta luego.